afianzar nuestro conocimiento en Cristo y la palabra, analizar la sensación de confianza que produce la verdad y edificar la casa espiritual y el sacerdocio espiritual. Vamos a entrar inmediatamente a nuestra lectura, Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Vamos a leerlo como siempre lo hacemos. La palabra dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, amén. Pues como les había empezado a mencionar sobre el capítulo anterior, vemos cómo el apóstol Pedro le habla a estos hermanos el privilegio que ellos han tenido, pero también les recuerda cómo ellos alcanzaron esa salvación, cómo fue que ellos pudieron ser beneficiados por esa salvación. Y en el capítulo 1 le dice que fue a través de ¿qué? De la sangre de Jesucristo y de la palabra del Señor. Por medio de la palabra ellos alcanzaron esta salvación. Ellos fueron limpios. Pero cuando somos alcanzados, somos limpiados por el Señor. Se terminó todo ahí. Ya no tenemos que hacer nada más. Viene el capítulo 2 y le dice Pedro a estos hermanos: ustedes que han sido bienaventurados, ahora de aquí en adelante, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Y yo creo que una cosa que lamentablemente encontramos a veces en las iglesias, lo que el Señor nos manda es amarnos unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, dice la palabra. ¿En qué? En que se ame, en que nos amamos los unos a los otros. Y esto es algo que los apóstoles están constantemente recordándole a la iglesia. Amén. En el capítulo 1, una de las cosas que él le dice a este pueblo, a ver si lo encuentro porque no lo marqué, y era del amor fraternal. El Señor los había salvado. Si alguien lo encuentra primero que yo, en el capítulo 1, habla sobre el amor fraternal. El versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero entonces en el versículo 2
empieza a dar una lista de cosas que él le dice a la iglesia que tienen que desechar. Y estas cosas que él está diciendo que tienen que desechar son cosas que atentan contra el amor fraternal. Es exactamente, son cosas que dañan directamente el amor fraternal. Engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Estos son murmuraciones. Murmuraciones. Son todas las cosas que atentan contra lo que el Señor quiere que sea su iglesia. Una iglesia unida, que se amen los unos a otros. Así es que Él está diciendo a este pueblo, examínense. Examínense a ver si estas cosas todavía están en ustedes. El libro nos muestra un ejemplo, o nos enseña una metáfora, algo que nosotros podemos ver cómo afectan estas cosas al crecimiento espiritual. Nos menciona un niño, una persona que está llena de parásitos. No puede absorber el beneficio, los nutrientes que tiene la comida. Ni desarrollarse. Yo recuerdo allí en Santo Domingo hace años. Los niños andaban corriendo por las calles, niños pequeñitos, desnudos y sin zapatos. Y uno lo veía con su barriguita grande, pero los bracitos y las piernitas bien delgaditas. Esos niños, por más que uno lo alimentara, si uno no trataba primero el problema de aquellas cosas que estaban en ese cuerpo que no deberían estar ahí, no podía crecer bien, no podía alimentarse. De la misma manera, un cristiano que todavía tenga estas cosas, que todavía practique estas cosas, porque la verdad es que estamos en esta carne, y que la carne siempre va a recordarnos, a traernos sentimientos que en el caminar de la vida tenemos que aprender con la ayuda de Dios a someterlo a su palabra. Son cosas que el Señor nos dio la libertad, pero ¿para qué? Para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. A diferencia de las personas que no han alcanzado la salvación, que no tienen el Espíritu Santo de Dios, estas son las obras de la carne, así que por ellas el mundo camina. Por eso es que uno encuentra en el mundo tanta envidia. Son cosas normales. Es más, que te dicen, en la guerra y en el amor todo se vale. Todo se vale. No importa si tú tienes que traicionar a alguien, mentir, engañar. En su corazón ellos sienten que es válido para ellos poder alcanzar lo que ellos consideran que se merecen. Pero el cristiano no puede caminar de esa manera. Cuando llegamos al Señor, la Biblia, la salvación es eso. Tenemos que desechar, rechazar todas aquellas cosas que hemos traído del mundo, porque esto es un nuevo camino. Amén. Así que el autor ordena a sus lectores, háganse un análisis clínico de su vida espiritual para ver si ustedes detectan algún elemento pecaminoso que todavía esté ahí. Antes de nosotros poder pasar al siguiente paso de alimento, tenemos que asegurarnos que nosotros nos examinemos y veamos si hay en nosotros alguna de esas cosas que estorben el crecimiento de nuestra vida espiritual y de nuestra vida como comunidad, como iglesia de Cristo. Amén. Pero eso no lo encontramos en la iglesia. No, aquí está el pueblo santo de Dios. Lamentablemente, pues, sí se encuentra. Sí se encuentra. Y si hay algún nuevo aquí, yo no creo que haya ningún recién convertido. Bueno, el más nuevo creo que es nuestro hermano, ¿verdad? No se asuste, hermano. No se asuste. Tenemos que agarrarnos del Señor. Porque como alguien dijo por ahí, esto es una clínica en los que vienen enfermos en busca de sanidad y tratamiento diario, ¿verdad? Así es que no somos perfectos, pero estamos en camino a la perfección, que es a lo que nos llama el Señor. Desechar todas esas cosas, dice el versículo 2. Entonces, una vez que nosotros hayamos eliminado esas cosas de nuestras vidas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero antes de entrar al siguiente versículo, yo quiero preguntar,
¿Qué podemos hacer nosotros? Prácticamente, es decir, en lo práctico, para desechar estas cosas que son estorbo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida espiritual. Bueno, desecharlo. Cortarlo. Si haces algo, o si te juntas con alguien, o si tienes que, botar cosas, bloquear cosas, porque de pensar que vas a tener control no va necesariamente a quitar el problema, sino te vas a engañar a ti mismo. Que yo me puedo controlar en vez de cortarlo, purge, y después controlar con el tiempo ya cuando ya no es... ¿Cómo podemos cortar la murmuración, por ejemplo? Pararla. No murmurando. No murmurar, No parar. murmurando. Pararla A veces, que le dice algo a uno. si alguien se acerca a nosotros y a veces como que si todavía estamos en el comienzo y esto no es algo que todavía lo hemos dominado bien, nos empieza así como a... pero le entretiene. ¿Verdad? Dice una hermana, yo ando siempre con una botella de agua porque siempre que es como que la lengua quiere empezar a hablar, me echo un bonche de agua y con la boca llena de agua pues no puedo hablar. No puedo hablar. Son cosas que la carne por naturaleza le gusta, le entretiene. Y si es cosas que lleva uno años haciendo, ahora tenemos que reentrenar nuestra carne a someterse a la palabra de Dios. Envidias. ¿De dónde surge la envidia? Es un sentimiento que puede surgir en el momento y uno dice, wow, yo no quiero sentirme de esta manera, pero ver que el otro prosperó y yo todavía estoy aquí, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos superar eso? Una de las cosas que hemos aprendido es que la batalla empieza ¿dónde? En nosotros mismos. En la mente empieza la batalla. Así que una cosa que tenemos que aprender es a no darle lugar. Pensamientos negativos, pensamientos pecaminosos pueden llegar. Pueden llegar porque estamos en este cuerpo. Ahora, si nosotros los abrazamos, los acariciamos, porque como todavía están ahí, ¿me entiendes? Uno piensa, bueno, si no se lleva a la práctica, solamente uno sabe. Pero cuando uno está pensando de esa manera y lo acaricia, lo mantiene ahí, ¿qué actitud viene después? La hipocresía. Porque entonces a lo mejor puede ser que delante de esa persona, tú quieres, como eres cristiano, quieres aparentar que sientes de una manera, pero eso está ahí. Así es que otra cosa que nos enseña la palabra es a no dejar que esos pájaros que están volando en la cabeza hagan nido. Ahí sí tenemos que cortar inmediatamente. Cuando lleguen esos pensamientos, cortar inmediatamente. No dejar que eso ocupe lugar en nuestra mente. Amén. Desechando, dice Pedro. Después que hemos desechado esto y seguimos avanzando, dice ahora, deseen como niños, y no cualquier niño, recién nacido, como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Yo no sé si ustedes han visto un niño recién nacido. Ay, cuando esos niños lloran por comida, hay que traérsela pero inmediatamente, porque es una desesperación y lo necesario que es para ellos comer. Si es cada hora, cada 2 horas, es bien seguido las veces que ellos tienen que comer porque lo necesitan para su desarrollo, para ellos salir, para ellos crecer, salir de ese estado de recién nacido y entrar en tamaños, en libras. Es imprescindible. Y esto es lo que Pedro nos dice a nosotros. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? No mezclada con filosofía de hombre, no mezclada con mis propias opiniones, sino pura, la leche pura, no adulterada, la palabra del Señor. El alimento, el pan de vida, la palabra del Señor.
¿Para qué? Pues ¿cuál es el propósito? Porque tiene propósito. ¿Para qué dice la palabra? Para que por ella crezcáis para salvación. La santificación, que es el proceso en que nosotros tenemos que viene después de ser justificados, también consiste en crecer en el bien, para que no ocurra lo que Pablo nos dijo en 1 Corintios 3, 2, 3. Si alguien me lo busca rapidísimo. 1 Corintios 3, 2, 3. 2 y 3. Alguien me lo lea rapidísimo de él. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, decisiones, no soy carnales, y andáis como hombres. Así que el apóstol le dice a esto a los corintios. Los corintios eran una iglesia muy especial. Le dice a ellos que son carnales porque ellos todavía practican esas cosas que ya debieron haber dejado. Y le llaman que son niños todavía, no han crecido. El hecho de que todavía hayan pasado 10 años, 20 años y todavía haya dentro de la iglesia ese tipo de comportamiento, lo que eso refleja es que ellos no han crecido en el Señor. Pero lo que Pedro nos dice a nosotros es, tenemos que crecer. No solamente el estudio de la palabra nos hace crecer, sino que madurar. La obediencia a la palabra, porque nosotros podemos estudiarla y conocerla. Anoche nuestro maestro me dijo una frase que bien importante. Podemos saber mucha palabra, podemos conocer la palabra completamente, pero lo que hacemos es lo que creemos. Lo que nosotros practicamos es lo que verdaderamente ha echado raíz dentro de nosotros, lo que en realidad creemos. Hay que tener cuidado los recién convertidos, porque una vez yo le estaba dando discipulado a un grupito de recién convertidos y uno de ellos ya tenía tiempo para ir madurando la cosa de Dios, porque se le estaba dando palabra y además del discipulado estaban oyendo los mensajes de la iglesia. Parece que alguien de otra iglesia le dijo, tú cógelo con calma porque eso es poco a poco. Y entonces ella decía, yo puedo seguir haciendo la cosa porque a mí me dijo alguien que eso es poco a poco. Y yo, sí, eso no está bien. Eso está adulterado lo que te dijeron. Entonces hay que tener cuidado porque si coge alimento de acá y alimento de allá puede tener indigestión. Sí, porque no va a desarrollarte con la doctrina que tenemos, lo que estamos claros en la palabra. Amén. Entonces me dio muchísima brega que cayera en tiempo mientras el otro grupo estaba bien, que sabía lo que estaban haciendo y lo que ellos querían y contento por el crecimiento. Pero esa persona quería quedarse haciendo cosas de lo que hacía, porque esa otra persona dijo que yo no la podía atacar porque eso era poco a poco. Nosotros no debemos atacar ni empujarlo, pero sí darle la palabra de Dios verdadera. Amén. Y el discipulado como debe de ser para que se desarrolle en la palabra y ya no estén tomando leche como niños. Amén. Para poder avanzar tenemos que empezar con la leche, que es la enseñanza básica. Lo más sencillo, pero la enseñanza, la doctrina básica es lo que tenemos que aprender primero. Tenemos que empaparnos de esas cosas y ponerlas en práctica para entonces seguir avanzando a las cosas que son más profundas del Evangelio. Es lo que nos enseña la palabra. La leche es el alimento con que se empieza a fortalecer el organismo de un bebé. Y al recetar la leche pura se está ordenando que se le dé al recién convertido una enseñanza totalmente bíblica y sencilla para que ellos la puedan asimilar y la puedan entender. Porque si no entienden la palabra, si no entienden lo que se les está enseñando, no van a ser edificados. Aún nosotros, si no entendemos lo que estamos
estudiando, si no entendemos la palabra, no seremos edificados y no podremos avanzar. Pero si ese es el caso, no se quede callado. Busque ayuda, porque la intención y el Señor lo reprende. Aquellos que han pasado años y todavía se mantienen en un nivel, no dan frutos de haber crecido, eso en una persona, en un ser humano, eso sería una persona enferma. Si nosotros vemos que estamos alimentando a nuestro niño, pero no crece, entonces estamos, porque se supone que un niño de 3 años sea de este tamaño y así vaya creciendo gradualmente a medida que va pasando el tiempo. Y empieza con leche, pero él no se queda tomando leche toda la vida, ¿verdad? Sino que llega el momento en que empieza a comer cosas sólidas, pero cosas suaves. Así que ese mismo patrón se supone que tenemos que verlo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida y nuestro camino con el Señor. Dice entonces nuestro apóstol, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras versiones dice, ahora que, puesto que habéis gustado la benignidad del Señor, ya que ustedes han recibido de parte del Señor su bondad, entonces nosotros debemos desear como niños el alimento que Dios tiene para nosotros. Amén. Si los recién convertidos, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se convirtieron, porque cuando inicialmente se convirtieron, como deseábamos estar siempre en la casa del Señor, estar estudiando la palabra, leer y estudiar y aprender. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros hoy también. Que nosotros pongamos ese mismo empeño y ese mismo deseo en conocerlo más. Acercándonos a Él. ¿A quién? Acercándonos a Dios. Aquí, acercándonos a Dios. Aquí el apóstol Pedro ve a la iglesia como un santuario que se levanta y que crece. Así que ahora él dice, acercándonos a Él, piedra viva, hablando de Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice que Cristo, como piedra viva, fue examinado por los edificadores. Ellos lo examinaron, ellos vieron, a ver, déjame examinar esta piedra, a ver si sirve para algo, a ver si nos sirve. Pero como para lo que ellos ya tenían en mente, pues no les sirvió. Lo que ellos esperaban del Mesías no llenó lo que ellos ya se habían forjado en su mente cómo debería ser. Así que para ellos esto era una piedra inservible. Así que ¿qué hicieron con ella? La desecharon. La rechazaron. Dicen, no, esto no nos sirve para nada. Más bien es un estorbo. Es un estorbo. Pero dice la palabra que para Dios, el veredicto que dio Dios de esta piedra es su aceptación. Este es mi Hijo amado. A Él oí. A Él oí. Así es que la piedra que vino a ser preciosa para uno fue rechazada por otro. Dice, vosotros también como piedra vivas. Así que una vez que nosotros nos acercamos a Dios, nos convertimos ¿en qué? En piedras vivas también. ¿Para qué usaban las piedras entonces? Para la construcción. Para la construcción, ¿verdad? Para Nosotros cimientos. somos piedras vivas también. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En las construcciones de antes, pues no se hacían como se hacen ahora. Antes se utilizaban las piedras para hacer el fundamento y de ahí partir y construir toda la casa. Todavía. Todavía. Bueno, ahora se hace con cemento, con concreto, concrete. Hacen, Todas las piedra casas directa. tienen fundamento. Todas las casas tienen fundamento. En aquel tiempo se utilizaban piedras que ellos tallaban para ponerlas, que se pudieran stacked, una arriba de la otra. En la esquina para el soporte. Para el soporte.
Y aquí nuestro apóstol dice que el interés del escritor era exhortar a sus lectores permanecer firmes en Cristo, en un tiempo en que las doctrinas falsas del judaísmo y otras religiones atentaban contra la firmeza de los creyentes. Él quería enfatizar que Cristo era el único fundamento de la fe. Y ellos entendían muy bien la importancia que tenía esta piedra angular, la piedra principal. Ellos entendían muy bien cuando Pedro les enseñaba esto. Yo no sé si ustedes recuerdan que Pedro recibió una revelación de parte de Dios, donde Dios le dijo, donde él recibió que Jesucristo era ¿quién? El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó el Señor? Que no se los reveló. Y yo te digo que tú eres Pedro, que también significa en el griego piedra. Y sobre esta roca, ¿sobre quién? ¿Sobre Pedro? No. Bueno, eso tenemos que tenerlo claro, hermano. No nos vayamos a confundir con eso. Sobre que esta... Pedro es que está en la puerta del cielo. ¿Verdad que sí? Para algunos eso fue lo que ellos entendieron. Pero aquí vemos a Pedro, él mismo, de su propio puño y letra, aclarando que él no es esa piedra de fundamento, sino que el fundamento es Cristo. Él mismo lo dice. Así que yo no entiendo cómo algunos se pierden en el mensaje, porque quieren ver una cosa pero aquí mismo Pedro lo aclara. Él no es esa piedra, sino que él claramente les enseña a este pueblo que el fundamento que ellos tienen es Jesucristo. Jesucristo. El propósito de construir, de Dios, es construirnos como una casa espiritual, es decir, un templo en el cual se esté ofreciendo sacrificios de alabanza a su nombre. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 12, del 1 al 3. Sacrificios de alabanza. ¿Qué son sacrificios de alabanza? Adorar, solamente abrir nuestra boca y adorar al Señor. La alabanza va mucho más allá de solamente abrir nuestra boca y adorar al Señor. Envuelve mucho más. ¿Qué dice Romanos? Así 12. que, hermanos, Ajá. os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Así que el versículo empieza diciendo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro ser debe ser una alabanza para el Señor. Lo que hablamos, nuestra manera de pensar, todo nuestro ser, toda nuestra vida, que es lo que se le llama el caminar diario, debe ser una alabanza al Señor. Debemos alabar al Señor, debe ser una alabanza con todo lo que hacemos. Para hacer sacrificio vivo delante del Señor. Claro que es un sacrificio. ¿Por qué? Porque la carne no quiere, ¿verdad? Tenemos que someter nuestra carne a la voluntad de Dios, y eso es una lucha, es una guerra que a medida que pase el tiempo y vayamos sometiendo nuestra vida al Señor, pues yo supongo que se irá haciendo un poquito más fácil. Una cosa también que aprendemos es que lo que nosotros alimentemos más es lo que va a tener más fuerza en nosotros. Lo que nosotros le demos más alimento es lo que va a dominar en nosotros. Si nosotros alimentamos la carne, pues, guess what? Vamos a ser carnales. Vamos a ser carnales. Y no mexicanos. Pero si alimentamos el espíritu, entonces, y sometemos la carne,
entonces va a ser el Espíritu de Dios el que va a dominar en nosotros. Y es, dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Amén. Por medio de nuestro servicio como testigos de su gracia y anunciadores del Evangelio, Él nos establece como un sacerdocio santo. Así que un sacerdote tenía el propósito de servir en el templo. Y si el Señor está haciendo con nosotros edificación, un templo, nosotros estamos siendo edificados. Nosotros no somos salvos. Estamos puestos como piedra de ese templo porque hemos sido salvados. Hemos sido salvos por el Señor. Y siendo salvos, dice que también nos constituye sacerdote. ¿Y el sacerdote qué hace? Servir. Servir en el templo. Así que el Señor nos llama a servir. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hay un versículo en Isaías 28 que es lo que cita aquí el apóstol. Isaías 28, 16 dice: he aquí yo pongo en Sión, he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Cuando los judíos leen estas profecías, estas palabras, y no solamente estas, hay otras profecías que apuntan al Mesías, pero cuando ellos la leen, ellos la interpretan como que son ellos, Israel, es esta piedra angular, es la piedra principal. Pero Efesios, el apóstol Pablo nos aclara aún más en Efesios capítulo 2, 20, que esta piedra principal es Cristo. ¿Cómo dice ahí? Edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo mismo es la piedra del ángulo, la piedra angular. Así es que ellos lamentablemente no aceptaron esa piedra, sino que la rechazaron. Y ellos entonces se consideran que ellos son la piedra angular. No entienden que es que el fundamento, el mensaje principal viene de Cristo. Así es que ellos optaron por rechazar a Jesús y desecharlo de su vida. Y para ellos, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron ellos? Y dice más adelante, a lo cual también fueron ellos destinados. Pero ellos no fueron destinados a caer. Ellos no fueron destinados, siendo desobedientes a lo que fueron también destinados. Ellos no fueron destinados a ser desobedientes, sino que porque son desobedientes, fueron destinados a tropezar y caer. A tropezar y caer. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la verdad. El único medio de salvación que el Señor proveyó para la humanidad y nueva vida, el único medio para obtener la vida eterna, ellos la desecharon. Ellos prefirieron seguir en su propia manera de vivir, en lo que ellos ya habían entendido que era su manera para servir a Dios. Así es que ellos, por desobedientes, por haber rechazado el Evangelio, ellos tropezaron y cayeron con la verdad. Los incrédulos tropiezan en la palabra y caen porque son desobedientes. Dice el nuevo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos elementos él menciona acá? ¿Cuántos títulos?
para el pueblo de Dios. ¿Cuántos títulos hay aquí? 4 títulos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y con un propósito. Linaje escogido. Sabemos que el Señor escogió originalmente al pueblo de Israel. En un tiempo en el que el mundo estaba perdido, miren, el mundo ha estado perdido, pero sin esperanza, ¿verdad? En un mundo pecador y perdido. Dios llama a un hombre. ¿A qué hombre llamó Dios primeramente? Abraham. Él llamó a Abraham para que de este hombre surgiera un pueblo santo, un pueblo que fuera luz a las naciones. A este hombre la misericordia de Dios fue extendida primeramente. A él fue que llegó la misericordia de Dios. Pero, lamentablemente, su descendencia, este pueblo, no se mantuvo obediente a Dios, sino que, como vimos, el pueblo judío rechazó la promesa que el Señor les había dado. Rechazó la promesa. Así es que por eso dice la palabra que el Señor extendió su misericordia y su amor a aquellos que no eran pueblo. En el versículo 10. Vosotros que en otros tiempos no eran pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia de Dios se extendió ¿a quién? A nosotros. Amén. El rechazo de ellos, el Señor se compadeció de los gentiles y extendió su misericordia a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Me brinqué una partecita aquí. El Señor, como les había dicho, había escogido al pueblo de Israel. Estos títulos que nosotros vemos aquí, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, eran títulos que el Señor le había dado a este pueblo. De ellos fue que Él levantó un grupo de sacerdotes, que ellos sirvieran a Dios, que ellos llevaran al pueblo hacia Dios. Ellos estaban llamados a ser una nación santa. Ese era también el llamado que ellos tenían, llamados a ser una nación santa. Pero el Señor nos hizo renacer a nosotros por la palabra del Señor y nos constituyó entonces a nosotros, al pueblo de Dios, una nación santa. ¿Significa esto que entonces los judíos han sido rechazados, que ya ellos no tienen, en este tiempo, no tienen posibilidad de salvación? El Señor abrió una puerta, pero no solamente es para los gentiles, es para todo aquel que acepte el llamado. El llamado es para todos, inclusive, como dice la palabra, al judío primeramente y también para el que no lo es. Así que el llamado fue extendido a todos, inclusive a ellos. Pero ya en estos momentos no son ellos los que llevan... no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero el pueblo de Dios ahora es ¿quién? La iglesia. La iglesia, amén. No he dado oportunidad para preguntas, sí, así que si hay alguno que tenga alguna pregunta o algún comentario que añadir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que añadir? ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Ahora nuestro deber como cristianos, nuestro deber como obra que ha sido redimida por el Señor, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdotes de Dios, estamos llamados a servir. El servicio que el Señor espera de nosotros, aparte de lo primero, una vida santa, es anunciar las virtudes de ¿quién? Las proezas de ¿quién? Mis proezas. Anunciar solamente lo que el Señor hizo en mí, las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes
del Señor. ¿Cuáles son las virtudes del Señor? ¿Qué es lo que estamos anunciando entonces? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Si estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿cuáles son las virtudes que tenemos que anunciar? Que Dios murió, que Dios vino, que estuvo entre nosotros, que nos dio salvación, que resucitó y que está a la diestra del Padre para darnos vida eterna. Amén. Nuestro abogado. Que Jesucristo vive, perdón. Las buenas nuevas de salvación. Que viene. Que Jesucristo vive, que Él es poderoso, que Él es Dios, que Él salva, que Él da vida nueva. Amén. Esas son las cosas que estamos llamados a anunciar. Amén. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando nosotros nos paremos acá, tengamos siempre pendiente que nuestro número uno, de lo que debemos hablar es anunciar las virtudes de aquel. Amén. Aun cuando traigamos testimonios, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Las proezas de nuestro Dios es lo que vamos a anunciar. Lo primero que hizo fue llamarnos de las tinieblas a su luz admirable por medio del Evangelio. Eso fue lo que hizo el Señor. Luego Él nos santificó en la sangre de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Seguidamente nos sustentó y edificó en su palabra santa. Y ahora que somos siervos y sacerdotes suyos, para que otros conozcan sus maravillas. Ese es el plan supremo de nuestro Dios. Y todo esto lo hizo el Señor por su misericordia, no porque nosotros mereciéramos nada. Y esto es otra cosa que también tenemos que tener siempre presente para que seamos agradecidos. Amén. Dice Lamentaciones, ¿no? El profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿De qué somos merecedores nosotros? En el tiempo antiguo dice la palabra que el mundo estaba completamente perdido. Y el Señor decidió destruir el mundo en ese tiempo. Porque el mundo estaba en un estado tal que había llegado al colmo su pecado. Había llegado al colmo su maldad. El ser humano, de la manera en la que vive, dice la palabra que el que no cree ya ha sido condenado. Y vive de tal manera que lo único que nos mantiene aquí todavía es su misericordia. Pero el Señor halló gracia, dice Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Así como nosotros hemos encontrado la gracia, hemos sido alcanzados por su gracia y su misericordia. Pero esto no será para siempre, hermanos, sino que llegará el día en que el Señor también castigará a aquellos que han rechazado. Acercarse a Dios mientras puede ser hallado. Llamarlo en tanto está cercano. Porque no siempre estará la puerta abierta para la salvación. Llegará el momento en el que eso ya no será más. Así es que eso queda en nosotros, el llevar el mensaje a aquellos que no conocen al Señor, con esa misma pasión, entendiendo de que el tiempo tendrá su fiel cumplimiento, todo lo que dice la palabra, y que no siempre estará la oportunidad de salvación. Mientras estemos vivos, hay oportunidad de salvación. Pero como sabemos, a veces la vida se nos corta antes de lo que nosotros pensamos, ¿no? Bueno, si no tienen alguna pregunta, algún comentario, vamos a terminar un poquito temprano hoy. Tenemos ese problema de, como digo, de ir a Evangelizar. ver, exacto. Porque tenemos tantas iglesias en este mundo que nosotros podemos estar dando la leche que es buena y otros pueden estar dando la leche que es adulterada. Y el resultado de todo esto, yo siempre, es una cosa que siempre tengo en la cabeza, que si nosotros no nos dedicamos no es porque no quiera que vayamos a todo el mundo, pero si no recogemos a los que están aquí para traerlos aquí a la iglesia, podemos mandarlos ahí a otra iglesia
que no conocemos que viven lejos. Y mira, vete a una iglesia ya que no puedes ir a la mía y acércate ahí. Bueno, nosotros, si se puede, hacer el trabajo diligente de ayudar a buscar a la persona que no sabe a lo mejor, pero nosotros como tenemos más tiempo en el Evangelio, si podemos hacer el trabajo diligente de buscar alguna congregación, buscando en oración que el Señor nos dirija. Pero nosotros también tenemos que entender, es mi humilde opinión, de que el Señor es poderoso. Si esa persona verdaderamente tiene un interés de conocer la verdad, el Señor lo va a guiar. Nosotros tenemos el llamado de dar la palabra, sembrar la semilla, pero el Señor hace el resto. Nosotros hagamos lo que podamos hacer. Si, como le digo, si podemos ayudarlos a buscar una iglesia en el área y nosotros, si es posible, ir a visitar y pedirle al Señor en oración que dirija a esa persona, que nos dirija a nosotros si es que estamos tratando de ayudarlo. Y el Señor lo hace. ¿Por qué no? Y el Señor lo hace. No debemos limitar el poder de Dios en cuanto a la salvación de un alma. Sabemos que para Dios nada es imposible. Nosotros cuando salimos preparados. Cuando vamos a llevar la palabra de Dios a otros, sabemos que Dios es el que va a hablar y Dios es el que lo va a acomodar en el lugar correcto. El Señor prepara camino. Cuando nosotros damos la palabra, simplemente somos una pieza en ese camino, como dice la palabra, en la presencia de Dios. Él elige y nosotros solamente somos un medio por el cual podemos llevar esa palabra a esa persona en ese momento. Pero el Señor se encarga de lo demás, créanme, el Señor. Y la gente ya después testifica cómo el Señor los llevó por diferentes caminos hasta donde ellos están en ese momento. Así que tenemos que confiar en que el Señor va a hacer su parte sobrenatural. Amén. ¿Algún otro comentario? Sí, hermana. Es necesario que entendamos esos 4 puntos para el cual Dios nos llamó, nos preservó. Porque como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener claro cuando dice pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Fuimos escogidos para ya no hacer lo que nosotros hacíamos en nuestra vida pasada. Fuimos escogidos para entrar ahora al reino de Dios, a despojarnos de todas las cosas que hacíamos antes. Real sacerdocio, fuimos escogidos para ser sacerdotes, pero para ser sacerdotes, ministrar la palabra de Dios, ¿verdad? Unos con otros, ministrar. No ministrar crítica, no ministrar murmuración, no ministrar otra cosa, sino específicamente la palabra de Dios. La otra cosa que dice que nación santa, nos llamó para ser santos, ¿verdad? Para parecernos a Dios, para vivir como a Dios. Y la otra cosa es que nos dice que para anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Estas 4 cualidades que menciona la Biblia solamente se hacen efectivas en nosotros cuando las hacemos tal y como son. Porque se escucha bonito que nos digan esas 4 cosas, que somos esto, el otro, gloria a Dios. Pero si no lo estamos haciendo como nos dice ahí, Estamos engañando. Nada más leímos. Ajá. Y el problema ya no es de Dios, es de nosotros, porque Amén. somos nosotros los que no la creemos. Y cuando la empezamos a creer, entonces vemos la necesidad que hay de ir y hablar de la palabra del Señor. Amén. Sí, el apóstol Pedro en el capítulo anterior nos recuerda, así como Él es santo, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor nos ha llamado a la santidad y a poner nuestra mirada en la meta final, que es estar con el Señor, la salvación. Si nosotros así lo hacemos, entendemos que cada paso, cada caminar que nosotros hagamos en esta tierra debe tener como fin nuestra salvación, como dice, para que crezcáis para salvación. Pero si nuestra mirada tiene que estar puesta en ese fin, entonces todo lo que hagamos, inclusive el llamado a la santidad, es con el fin de poder alcanzar la salvación, llegar hasta ahí. ¿Quién fue que levantó la mano?
Es bueno, no sé si analizar realmente la carta que fue escrita para estos hermanos, si realmente estaban fundados en lo que es la roca. Y yo me acuerdo cuando me convertí, muy poca gente se me acercó a darme realmente la enseñanza correcta para poderme cimentar en lo que es la roca. Muchas veces era el sentir, el mover, el ver el sentir que tú sientes, que tú estás viendo ahí, que si no lo sientes algo está mal, pero realmente no, como dice el estudio, fundado en la roca. O sea, hay que tener en claro si realmente estamos fundados en la roca. Por eso digo, si ustedes están fundados en la roca o están en la roca, ya no hagan esas cosas. Y si no, vean a ver cómo hacen. O sea, vuelvan a la palabra, no como lo que yo pienso que es, sino vuelvan a la palabra, instruyanse en la palabra. Como recién niño, busquen realmente lo que es correcto, entonces va a haber un cambio. Lamentablemente, a veces, y ha ocurrido en tiempos anteriores, las personas se convertían, no tenían a lo mejor, a veces un seguimiento, un lugar, unas enseñanzas básicas, que es lo que, bueno, el libro nos menciona, pero la palabra también cuando habla de leche, enseñanza básica, sencilla, pero cosas fundamentales acerca de lo que es el Evangelio, de quién es Jesucristo. El discipulado. Porque si nosotros partimos de, ok, gozosos se convierten al Señor, pero empiezan a escuchar enseñanzas que ya están en otro nivel, puede que no se pierdan de muchas cosas que van a ser fundamentales para que su fe pueda crecer y entonces puedan echar raíces. Bueno, yo cuando estaba estudiando el discipulado eran enseñanzas que no me acuerdo yo haberlas escuchado nunca, y es lamentable, con tantos años en el Evangelio, eran cosas que yo no había escuchado, y son cosas que yo creo que todos como cristianos debemos tenerlas, pero bien claras, para que entonces cuando escuchemos otras doctrinas, pues no nos perdamos, no tropecemos en esas enseñanzas, que es lo que estaba pasando con este pueblo. Pedro tenía temor de que con otras enseñanzas que surgieran por ahí, ellos pudieran tambalear. Solo quiero hacer una observación. Cuando el apóstol Pedro, en el versículo 3, dice, si es que habéis gustado, es como una condición, si es que habéis gustado, si es que en verdad hubo conversión. Es fácil desechar al viejo hombre. Ahora, notemos también que en el verso 4 se refiere a Cristo como piedra viva. Pueden ver ahí, dice, acerquémonos a él, piedra viva. Pero en el verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Si la conversión ha sido genuina, él piedra viva, nosotros somos piedra viva. Viva viene la palabra vida, la vida busca la forma. La vida busca la forma, no hay que tener miedo. Si la conversión ha sido genuina, no hay miedo de perderse, ni hay miedo de crecer, porque la vida se encamina en la perfección de Dios. Él es piedra viva, ahora nosotros somos piedra viva. Pero si hubo fracaso en la conversión, entonces es otra historia. Porque si heredamos la vida de Jesucristo en nosotros, la vida busca la manera. Si yo voy a una iglesia donde no son piedra viva, mi corazón me va a espíritu de Dios va a redarguirme, a redarguirme. Sí. Amén. Sí, así mismo O sea que pasa. no hay excusa, hermano. No hay Así excusa. mismo pasa, hermano. Y es que tiene que ser un encuentro personal con el Señor. Porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida cambia definitivamente. Hay un texto que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando no todo me conviene, yo tengo que dar testimonio. Porque si yo soy una mujer vieja en el Evangelio, yo tengo que dar testimonio a los menores que hay un cambio en mi vida. Pero si yo no cambio, no estoy dando buen testimonio, no estoy dando ejemplo. Entonces,
hay una responsabilidad, además de una conversión interna, un cambio interno. Lo interno se va a reflejar. Amén. Se va a reflejar en nosotros. Y vamos a dar buen testimonio. Y la gente que nos vea, pues va a decir, bueno, se va a dar cuenta. Los vecinos de uno son los primeros que van a decir, esa persona es cristiana, esa persona por su manera de ser, por su manera de conducirse, por todo. Inmediatamente damos testimonio. Aunque no demos con palabras, aunque no estemos evangelizando con palabras, estamos evangelizando con nuestros hechos. Amén. Exactamente como dice la palabra, esa es la evidencia. Los frutos, nuestra vida, es la evidencia de que hemos sido salvos. Amén. Esa es la evidencia. Puede que una persona haga buenas obras, pero el cambio que da el Señor en la vida de una persona se refleja en nuestros hechos, como dice la palabra de nuestra hermana. Por eso dice la palabra que tenemos que examinarnos. Si no estamos dando esos frutos, examinémonos entonces para ver por dónde anda nuestra vida y si es que tenemos que convertirnos. A lo mejor ese arrepentimiento genuino todavía no ha ocurrido en nosotros y por eso todavía andamos tropezando por ahí. Así es que examinémonos, porque ese es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. Es la salvación de nuestra alma. ¿Alguien levantó la mano por acá? ¿No? ¿El Vilo? La hermana Silvia. No, ya pasó. Ya la hora. Bueno, pues entonces que el Señor le continúe bendiciendo.